Hola, bendiciones. Soy Eury Cabral. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Sol FM y recibe información, orientación, pero sobre todo mucha bendición. Que el Señor te acompañe y te bendiga siempre. Bien, miren, hablando de Nexus. Quiero hablar hoy, referirme básicamente a lo que fue el discurso de Danilo Medina ayer en el Congreso, dateísmo, que creo que es uno de los discursos más pensados y cuidados, con sus limitaciones, pero el panorama que plantea me parece sumamente interesante. Pero antes mañana es Día Nacional del Merengue y la Asociación de Cronistas de Arte Acroarte va a celebrarlo con dos actividades muy importantes. La primera es hoy, a las 7 de la noche, en la sala Aida Bonelli del Teatro Nacional, un conversatorio con los grandes soberanos del merengue, Fernando Villalona, Pochi Familia y Ramón Orlando. Y el próximo miércoles, la puesta en circulación del libro Historia del Merengue, Origen, Etapa y Líderes, de nuestra autoría, en la sala también Aida Bonelli a las 5 de la tarde. Este libro es una segunda edición ampliada, adecuada a las nuevas circunstancias de todo lo que está aconteciendo, sobre todo la realidad del merengue en este momento. Es una evaluación de todo lo que tiene que ver con la historia, las 10 etapas que tiene el merengue. Incluso va a haber una exposición de las 10 etapas del merengue y ahí conversaremos sobre todo lo que tiene que ver con los orígenes, etapas y líderes. Así que gracias a Acroarte, a Wanda, la presidenta de Acroarte, por tener importancia lo que es el Día del Merengue y tomar en consideración nuestro trabajo en ese sentido. Miren, Danilo Medina ayer hizo una evaluación de lo que es la realidad del PLD y los retos que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Decía que el PLD vive una nueva etapa, y es cierto. Vive una nueva etapa donde lógicamente tiene que empezar a actuar acorde a esa nueva etapa. Y él decía que la característica de eso es que el PLD de ahora en adelante se va a armar de dos elementos fundamentales. Uno que siempre ha tenido y otro que, según la propia evaluación del presidente Medina, de alguna manera se había perdido. El que siempre ha tenido es los principios inquebrantables del profesor Bosch, y el segundo, saber escuchar activa y permanentemente al pueblo para dar respuesta, que, de acuerdo a la evaluación, es una de las cosas que ha perdido el PLD por la situación difícil que le ha acontecido. Sus prioridades, lógicamente, él habla de todo lo que tiene que ver con esto, es defender las causas sociales, hacer una gestión organizada, rescatar todo lo que el PLD ha aportado. Ciertamente ha aportado mucho al país y esto de alguna manera ha permitido que lo borren por toda la situación que está viviendo. Ahora bien, ¿qué es lo importante de esto que ha planteado el presidente Danilo Medina? Porque, lógicamente, para el PLD poder convertirse en una opción importante frente a lo que está pasando, él decía la clave. Dice, es el momento de acabar con el caos en el país que ha formado el gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Y ahí es que está la clave del PLD, pienso yo. Por eso le preguntaba yo a Johnny Pujol cuál va a ser la característica de la oposición que va a hacer el PLD. Porque el PLD tal vez tiene de los mejores técnicos de este país, que lo demostraron en 20 años de gobierno, junto con la Fuerza del Pueblo, ¿verdad? Que es el otro partido, pero ambos de alguna manera presentan los mejores técnicos. Es decir, las mejores propuestas alternativas a lo que es el caos que dice el PLD que está haciendo el Partido Revolucionario Moderno, es ello mostrar en términos concretos, con una oposición firme, inteligente, siempre propositiva, que el pueblo puede volver a creer en ellos, porque evidentemente esto depende de muchas cosas. Y yo creo que la clave también del Partido de la Liberación Dominicana es saber aprovechar el tiempo. Si no sabe aprovechar el tiempo, se va a desgastar. ¿Qué significa saber aprovechar el tiempo? Lamentablemente este es un país presidencialista. Lamentablemente este es un país donde son figuras fundamentales, y aunque Johnny Pujol decía, bueno, todo tiene que estar por debajo del partido, eso es verdad, la estructura es lo fundamental, pero en nuestro país las figuras en términos políticos juegan un papel de primer orden alrededor de lo que es el soporte para ellas, que es la estructura. Es verdad que el PLD es una estructura fuerte, sólida, desde el punto de vista estructural orgánico, es cierto, pero para eso necesita alguien o un equipo o un candidato o una serie de candidatos o una serie de personas que a final de cuentas lleven eso a generar esperanza y confianza en la gente en un posible retorno del Partido de la Liberación Dominicana. Y yo creo que el reto precisamente del PLD, porque todo el mundo sabe, esa estructura funciona orgánicamente y tiene un líder, que es el caso del presidente Medina, que no puede ser candidato, porque si el presidente Medina pudiera ser candidato fuera otra realidad, pero él no puede ser candidato. Es el líder, es el que tiene que conducir, es el que tiene que orientar, pero tiene que aparecer una figura lo más rápido posible, yo no sé si en febrero, en abril, en mayo,
pero tiene que ser lo más rápido posible el año próximo. El que sea. Pero aquí tú te refieres. No, yo digo el que sea. PLD. En el PLD estoy hablando. No, Francisco Javier. No. Nadie le gana a Francisco. Ojalá sea Francisco Javier, pero nadie le gana a Francisco. Estoy diciendo, tiene que aparecer una figura y el PLD tiene que en eso, o sea, saber aprovechar el tiempo, claro. Es decir, miren, ahora mismo están estructurando esas luchas sociales, eso es correcto. Tiene que estar al frente de todas las luchas sociales. Pero eso solo se articula políticamente si hay una figura que lo suma. El partido lo puede asumir, pero el partido está en una situación todavía medio complicada y difícil. Tiene que aparecer una figura y por eso creo, no lo sé si en febrero, en marzo, en abril, pero el año que viene, lo más rápido posible, el PLD debe hacer su proceso interno, parecido a lo que hizo. Lógicamente no dio tantos resultados por muchas situaciones, pero lo que el PLD hizo antes fue correcto. Fue el primero que hizo el proceso de selección del candidato, escogió su candidato con tiempo y lógicamente su candidato solo obtuvo un 10%, pero estaba frente a dos realidades muy difíciles para él. Ahora podría ser diferente. ¿Por qué? Primero porque hay un partido que evidentemente se está desgastando. Ahora mismo uno siente, el gobierno se siente cansado, se siente que no es un gobierno. ¿Por qué? Porque el candidato... Sí, porque el presidente no puede ser aspirante. Como el presidente no puede ser aspirante. Y si reestructuran el gobierno, ¿qué ustedes van a decir? Pero perdón, estoy hablando del candidato. Una pregunta para ver si le demonto el discurso rápido. No, es por el presidente. Okay. Si el presidente se siente viejo. El presidente decidió que él no puede volver a ser candiento. Esa es una limitante. Coño, pero Danilo está hablando ahí, tú no sientes viejo. No, pero Danilo no va a ser candidato. Por eso digo, pero tú no lo sentiste viejo. No, lo que yo digo del PLD. Ni a Leonel tú no lo has sentido viejo tampoco. Luis no está viejo. Lo que yo digo es que no puede ser candidato. Danilo se siente porque es el que va a dirigir el proceso, pero el candidato del PLD tiene que ser ese candidato que genere esperanza, que provoque esto que se está planteando en términos orgánicos, en términos populares, en términos de la población. Entonces tiene que haber una elección lo más rápido posible para que ese proceso, que yo digo, ese diagnóstico que dio ayer el presidente Danilo Medina fue brillante, muy bien elaborado, muy bien planteado, pero le falta algo. Lo que falta es eso que se va a hacer orgánicamente puede convertirlo en popularidad para el Partido de la Liberación Dominicana y en rescate de su confianza. Y ese implica el proceso de elección de alguien que junto con Danilo como presidente del PLD y con Johnny, que es un excelente secretario general, esa elección no pudo ser mejor. Johnny muestra lo que es, primero, la experiencia de un trabajo bien hecho, pero sobre todo la juventud que entiende la realidad de este tiempo y además muy cauto, muy cuidadoso, pero muy preciso y muy firme. Entonces, estas dos cosas tienen que buscar un candidato o candidata. Puede ser Francisco Javier o puede ser cualquier otro. Bueno, si tú lo propones eso para dentro de 4 meses, gana Francisco de Calle. No, el que sea. Yo creo ojalá fuera Francisco Javier. Yo creo que Francisco Javier es uno de los que genera confianza y sobre todo levante el ánimo de los PLDistas. Pero que sean los PLDistas que lo decidan. Ahora, tiene que ser para aprovechar el tiempo. O sea, aprovechar el tiempo de esto que pasó, que fue muy exitoso, es que no deje que este se diluya. Porque si el PLD deja que esto se diluya, perdió la oportunidad de volver a ser realmente de confianza para el pueblo dominicano y con posibilidades de volver al poder. Lo que viene no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque, como muy bien se plantea, el PLD y la Fuerza del Pueblo están luchando por el mismo espacio. Claro, suma cero. Eres brillante. No, lo bueno de esto que bebiste un jugo brillante. No sé lo que bebiste, pero vuelve y bébetelo. ¿Qué es lo bueno de esto? Los dos están peleando por el mismo espacio. ¿Cuál es el espacio? El espacio opositor. Claro. Que a final de cuentas, el que mejor sepa manejarlo va a tener el respaldo del otro. Porque no necesariamente puede ser que Leonel lo asuma todo. Si el PLD sabe manejar, si escoge un buen candidato o candidata, podría ser el que salga beneficiado de lo que va a suceder en el 2028. ¿Qué va a pasar en el 2028? Que ante la ausencia de Luis Abinader como candidato presidencial, el que salga electo por el PRM, si sale sin problemas, va a enfrentar de alguna manera a una oposición unificada y por eso el PLD tiene que aprovechar el tiempo ahora para que cuando llegue aquella oportunidad esté lo más fortalecido posible. Bueno, antes de dar